¿Piensan de verdad que una democracia consolidada se destruye con tanques en las calles? Eso es un cliché del siglo pasado. Hoy el colapso de las libertades es mucho más sutil, silencioso e invisible. La doctrina jurídica lo llama legalismo autocrático. Ocurre cuando un líder, con perfecta legitimidad de origen en las urnas, utiliza la propia maquinaria del Estado para desmantelar progresivamente y bajo abertura de forma de legalidad los contrapesos que controlan su poder. La tesis es tan cruda como incontestable. Las democracias modernas no caen por revoluciones brutales. Caen porque el gobernante decide que su necesidad política está por encima de la ley. Y esto no es una teoría, es un patrón, un manual que se repite. Y vamos a tirar de 5 hilos históricos. Largo Caballero, Daniel Ortega, Salvador Allende, el Che Guevara y Robespierre, para demostrar que el sanchismo en España no ha inventado nada, solo perfecciona una tecnología de poder que otros ya ensayaron. Largo Caballero, la ley como prenda elástica. Para la izquierda española, principalmente, Francisco Largo Caballero es el Lenin español, el guardián del proletariado. Pero la historia no se escribe con esos sentimientos. En el año 1933, tras la derrota electoral de la izquierda, Largo Caballero activó lo que él llamó la bolchevización del PSOE y abandonó la vía parlamentaria. Ante la Escuela Socialista de Verano, soltó una frase que destruye cualquier mito que alguien pudiera tener sobre él. Y nos dijo que la democracia es un chirimbolo contrarrevolucionario al que hay que derrumbar por inservible cuando ya no sirva a sus fines. Y no se quedó en retórica. Lideró el Comité Revolucionario que organizó clandestinamente la insurrección armada de 1934 contra el gobierno legítimo de la República. Correspondencia con Moscú de aquel entonces nos revela que se le aconsejaba actuar bajo la apariencia de defender a la República. Y la ley solo le servía si ayudaba a gobernar, si bloqueaba su proyecto personal. Si no servía para su proyecto personal, se apartaba la democracia sin miramientos. La rima con esta legislatura. En el año 2023, el presidente Sánchez y sus ministros aseguraron repetidamente que una amnistía general era inconstitucional. Luego llegó la aritmética parlamentaria y dictó otra cosa. Se redactó una ley de amnistía que era una transacción bilateral con los propios beneficiados por los delitos de desvío de dinero público. La justificación oficial en el Congreso. Una frase que condensa toda la filosofía del legalismo instrumental. Hacer de la necesidad virtud. Es exactamente lo mismo. La norma se redefine cuando estorba al proyecto personal. Daniel Ortega, el pacto bajo la mesa. Para la iconografía de la izquierda, Daniel Ortega es el héroe romántico que derrocó a Somoza. La realidad es mucho más sucia. La mutación autocrática de Ortega no se construyó con fusiles, se construyó con un pacto de despachos. El pacto alemán-Ortega de 1999-2000. El mecanismo fue de una ingeniería jurídica perversa. Se repartieron bipartidistamente la Corte Suprema, el Consejo Electoral y la Fiscalía. El precio: Alemán obtuvo impunidad penal por su malversación del pasado. A cambio, Ortega consiguió rebajar el umbral electoral del 45 al 35%. Gracias a ese traje legal a medida, regresó a la presidencia en 2007 con solo el 38% de los votos. Luego vinieron las purgas, aumentaron los magistrados de la Corte Suprema de 12 a 16 para colocar a sus peones leales. En 2009, esa misma Corte que él había domesticado a su antojo, declaró inaplicable la prohibición constitucional de la reelección presidencial. Todo formalmente legal, todo profundamente autocrático. La rima, la colonización de las altas magistraturas de España, sigue la misma hoja de ruta. El propio presidente Sánchez lo admitió en 2019 al hablar de la Fiscalía. Es que la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende? Sí, depende del gobierno. Pues ya está. ¿De quién depende? Pues ya está. Eso nos dijo. Si el acusador público depende del poder político y el juez que investiga es etiquetado como generador de lawfare o fango, la arquitectura de contrapesos se rompe. Salvador Allende, los resquicios legales. Durante décadas, la izquierda ha romantizado y edificado una geografía sagrada alrededor de Salvador Allende, el mártir institucionalista de la vía chilena del socialismo. Pero los documentos, que están por todas partes, nos cuentan otra historia.
Sin mayorías legislativas, el Ejecutivo de Allende recurrió sistemáticamente a la doctrina de los resquicios legales, diseñada por su asesor jurídico Eduardo Noboa. ¿En qué consistía? En desempolvar decretos obsoletos de repúblicas socialistas efímeras para requisar e intervenir más de 40 industrias clave del país, eludiendo completamente al Poder Legislativo. Cuando los tribunales declararon ilegales esas requisas, Allende activó los decretos de insistencia, otro instrumento excepcional que obligaba a la Contraloría a usar normas que previamente habían sido objetadas por su ilegalidad. Y la Corte Suprema lo acusó formalmente de incumplir sentencias judiciales. Su respuesta, una declaración cesarista explícita. El Poder Ejecutivo se arrogaba la potestad exclusiva de hacer un juicio de méritos u oportunidad sobre los fallos judiciales para decidir si debían ejecutarse o no. El hostigamiento a la prensa independiente completó el cuadro. Control del papel periódico, retirada de publicidad de los diarios críticos y el 22 de agosto de 1973 la Cámara de Diputados aprobó la histórica resolución que declaró la quiebra del Estado de Derecho. La rima, los resquicios legales de Allende son el precedente exacto del uso abusivo del Real Decreto Ley en España, del decretazo, que es un mecanismo de estricta excepción constitucional contemplado solo para extraordinaria y urgente necesidad. Y hoy se ha transmutado en un vehículo ordinario para reformas estructurales que no quiere el político que tengan un debate parlamentario. La misma lógica, la ley como estorbo elástico, no como límite. Che Guevara, el odio como motor. ¿Cómo es posible que el icono universal de rebeldía oculte en su reverso una fría maquinaria de ejecuciones estatales? En enero de 1959, en la fortaleza de San Carlos de la Cabaña, Guevara asume la jefatura militar y la máxima responsabilidad sobre los tribunales revolucionarios. Lo que se instauró allí no fue justicia, fue una penalidad punitiva sumaria. Juicios sin abogado defensor, sin pruebas de descargo, con apelaciones despachadas por la vía express y ejecución inmediata de la sentencia en el paredón. Aproximadamente 500 hombres fueron ejecutados bajo su supervisión entre 1959 y 1963. Pero lo más revelador es la doctrina. En su mensaje a la Tricontinental, el Che Guevara defendió el odio intransigente como elemento de lucha, capaz de transformar al combatiente en una fría máquina de matar. Ante la ONU, en 1964, ratificó los fusilamientos de disidentes despojados de toda condición de ciudadanos bajo el apelativo genérico de gusanos. La rima, evidentemente el sanchismo no fusila a nadie, pero el mecanismo mental es idéntico, la devaluación discursiva de quien discrepa. El adversario político ya no es un ciudadano con propuestas legítimas, es un contaminante moral al que hay que despojar de la legitimidad institucional. Si un juez investiga, si un periodista publica datos incómodos, automáticamente son recodificados como operadores del odio, ejecutores de lawfare o pseudomedios. La estructura binaria es la misma, conmigo o contra la democracia. Robespierre, la virtud que mata. ¿Es posible guillotinar a millones de personas en nombre de la bondad absoluta? La izquierda jacobina nos ha vendido a Robespierre como el incorruptible, el guardián de la pureza democrática. La realidad, bajo el pretexto de una emergencia permanente, la Convención Nacional decretó el 5 de septiembre de 1793 el terror a la orden del día. Se suspendió la Constitución, se purgó a toda oposición parlamentaria, herbertistas, dantonistas, acusados de traición por el mero hecho de pedir el fin de las medidas excepcionales. El clímax fue la ley del 22 de Pradial del año 2, redactada por el propio Robespierre. Privó a los acusados de abogado defensor, eliminó los interrogatorios previos y sustituyó las pruebas materiales por pruebas morales del jurado. El Tribunal Revolucionario solo tenía dos opciones: absolución o muerte. El resultado, 1.376 decapitaciones en 7 semanas en París, más de 17.000 ejecuciones oficiales en toda Francia. La moralización totalitaria de la política transformó al discrepante en enemigo del pueblo. La rima. Existe una analogía directa entre el discurso jacobino de la virtud pública y la constante apelación del actual ejecutivo a la legitimidad moral de una supuesta mayoría social y de progreso. Esa supuesta superioridad moral y ética de la izquierda justifica virajes doctrinales que comprometen la raíz de la división de poderes.
Comisiones de urgencia para hurtar el debate, abuso del Real Decreto Ley, descalificaciones de jueces como defensores de intereses espurios. Y es este mecanismo el mismo. Quien ostenta la virtud no necesita respetar las formas. El coste real. Hemos recorrido 5 espejos históricos, 5 patrones, y la conclusión es demoledora. El sanchismo no es una anomalía española, es la última iteración de un manual de demolición institucional que se transmite de siglo en siglo. Pero esto no es un debate de tertulia, tiene un coste real, medible. Cuando el oportunismo legislativo sustituye a la seguridad jurídica, el tablero normativo se vuelve líquido y maleable, y la arbitrariedad de un Estado siempre tiene un precio económico exacto. El 42% de las empresas de España ya identifica la falta de independencia judicial como una de sus principales preocupaciones para proteger sus inversiones. La degradación institucional se traduce en menor certidumbre y desconfianza en los mercados, y una prima de riesgo política encubierta que lastra la prosperidad de todos los españoles. Largo Caballero, Ortega, Allende, Guevara y Robespierre, a lo largo de distintas épocas, de distintos siglos y de distintos contextos, utilizaron un idéntico manual. Instrumentalizar la ley, colonizar las instituciones, deslegitimar al discrepante y concentrar el poder. La lección definitiva que nos deja la historia es implacable y no admite matices. Las naciones no empiezan a arruinarse cuando falta un salvador. Empiezan a arruinarse cuando aceptan que el salvador quede por encima de la ley. La información está sobre la mesa. La conclusión la tiene que sacar cada uno de ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, a este lado del frente.